Hola a todos, en esta oportunidad veremos la inflación más alta de la historia, la hiperinflación, la del primer lugar, con números totalmente locos e increíbles. Y aunque la más famosa ha sido la de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, el caso número 1 de Hungría es hasta cierto punto increíble. Y bien, la inflación, como todos saben, es la tasa de crecimiento de los precios de los bienes, servicios y factores productivos de una economía en un periodo determinado que a veces se vuelve galopante, incontrolable. Bien, la corona fue la moneda oficial del Imperio Austrohúngaro, que después de varios intentos el imperio terminó adoptando el patrón oro en 1892. La corona estaba dividida en 100 Filler dentro del Imperio Austrohúngaro. Al momento de su lanzamiento se pagaba 2 coronas por un gulden o un forint en húngaro, que era la moneda anterior basada en la plata que tenía el Imperio Austrohúngaro. Y la corona pasó a ser la única moneda desde 1900 hacia adelante para todo este imperio. Pero lastimosamente el valor de la corona se comenzó a devaluar bastante rápido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que tuvo el origen en dicha región, como todos saben, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, porque era el Imperio Austrohúngaro. Esto a manos de Gavrilo, un joven nacionalista serbio. Pero bueno, todo esto desató una crisis diplomática cuando el imperio dio un ultimátum al reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de muchas décadas. Ya en pocas semanas todas las grandes potencias europeas estaban en guerra. Este conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas y por consecuencia la economía quedó destrozada. A esto le siguió la devaluación de la corona, principalmente con los precios de consumo que aumentaron considerablemente durante toda la Primera Guerra Mundial. Y aunque Hungría no era ajena a la hiperinflación, el Imperio Austrohúngaro estaba en el lado perdedor de la Primera Guerra Mundial y se disolvió después de la guerra, se quedó solamente Hungría. Esta nueva nación carecía de estructuras gubernamentales adecuadas, por lo que recurrió a algo que para nada solucionaría sus problemas. Comenzó a imprimir dinero a lo bestia para llenar el agujero en su presupuesto. Un tremendo error. Antes de la Primera Guerra Mundial había 5 coronas por cada dólar estadounidense, pero para 1924 había 70.000 coronas por cada dólar estadounidense. Entonces se dieron cuenta que la corona era un caso perdido y decidieron emitir una nueva moneda, y esta fue el pengo. A una tasa de cambio de 2.500 pengos por corona y 3.800 por kilogramo de oro fino, lo que significaba que el pengo estaba vinculada al patrón oro. Eso era algo bueno y lógico para darle confianza para el año de 1927 y evitar que se devaluara. El pengo se subdividió en 100 filler. Aunque la introducción del pengo fue parte de un programa de estabilización económica, la moneda sobrevivió solo 20 años y experimentó el caso más grave de hiperinflación jamás registrado en toda la historia. O sea, les fue muchísimo peor que con la corona, aunque al principio sí resultó una manera bastante efectiva para controlar el desastre que había dejado la primer moneda. Los efectos de la Gran Depresión llegaron hasta Hungría después de 1930, que no había terminado de recuperarse de perder la Primera Guerra Mundial, y su agricultura fue duramente afectada. En este círculo de inflación llegaron otra vez los inicios de la Segunda Guerra Mundial, que sería más catastrófico para Hungría. El país se salvó gran parte de la destrucción de la Segunda Guerra hasta 1944, cuando se convirtió en un campo de batalla entre Rusia y la Alemania, y la mitad de la capacidad industrial de Hungría fue destruida y el 90% resultó dañada. El país venía tropezando y con esto había sido aplastados económicamente. Ya no eran productivos. El transporte era difícil porque la mayoría de las vías férreas y las locomotoras habían sido destruidas. Lo que quedaba había sido llevado por los nazis a Alemania o confiscado como reparación para los rusos. Cuando Hungría firmó el Tratado de Paz con los aliados en 1945, se comprometió a pagar increíbles sumas de dinero en reparación a los soviéticos, que podían llegar hasta el 50% del presupuesto anual del país. El gobierno de Budapest no fue capaz de controlar la inflación y en 1946 los precios llegaron a subir el doble a diario. Tan grave era la crisis que el gobierno tenía que anunciar las últimas tasas de inflación todas las mañanas por la radio para que los trabajadores pudieran negociar sus salarios todos los días. Los precios ya estaban subiendo sin parar en Hungría después de la Primera Guerra, porque la capacidad de producción cayó debido a la destrucción. Los precios no paraban de subir después de la Segunda Guerra Mundial y la capacidad de producción se desplomó completamente.
Sin una base impositiva en la que confiar, el gobierno húngaro decidió estimular otra vez la economía y recurrió a la vieja confiable, imprimir dinero a mansalva. Luego prestó este dinero a los bancos a tasas bajas, que luego prestaron el dinero a las empresas. El gobierno contrató trabajadores directamente, proporcionó más préstamos a los consumidores y le dio dinero a la gente por doquier. El gobierno literalmente inundó el país con dinero para que la economía volviera a funcionar. Llovían billetes, hasta se podría decir que casi el dinero crecía en los árboles. Salían montañas de billetes de las imprentas. Pero antes de la guerra, en marzo de 1941, había 5 pengos por dólar estadounidense. En junio de 1944 había 33 pengos por dólar estadounidense. Para 1945, cuando comenzó la verdadera hiperinflación, ya había 1.300 pengos por cada dólar estadounidense. Ese fue el punto de quiebre, el derrumbe completo de la moneda. Había 100.000 pengos por cada dólar en noviembre de 1945. Y eso no se detenía. Llegó a 1.75 millones en marzo de 1946, 59.000 millones para el próximo abril del 46 y 42 cuatrillones en mayo del 46 y 460 billones de billones en julio de 1946, todo en cuestión de meses. Por supuesto, Hungría había tomado algunas medidas fallidas para reducir la inflación. En diciembre del 45, el gobierno impuso un gravamen de capital del 75%, haciendo que las empresas entregaran 400 pengos y recibían 100 con un sello en los billetes para indicar que era de curso legal. Pero no dejaron de imprimir dinero. La hiperinflación hizo aún más difícil para el gobierno recaudar impuestos, por lo que introdujeron el adopengo, que supuestamente estaba indexado a la inflación. Pero incluso el adopengo indexado sucumbió otra vez a la hiperinflación. Para julio del 46 había 2 millones de billones de adopengo en cada pengo. Todo esto para intentar controlar las nuevas emisiones y tantos ceros en las denominaciones y los billetes. Entre 1945 y 46, la hiperinflación provocó la emisión de billetes de hasta 100 millones de bilpengo, 100 quintillones de 10 y 20 pengo. La hiperinflación llegó a un punto irremediable, que se reutilizaban los diseños de los billetes cambiando solamente el color. La denominación más grande producida fue de 100 quintillones de pengos. El billete valía inicialmente alrededor de 20 centavos de dólar estadounidense. Incluso se supo que se imprimieron billetes de 1.000 millones de bipengos y uno de un sextillón, pero nunca se emitieron, es decir, no entraron en circulación. La enorme cantidad de papel consumido durante la producción de tales billetes de inflación provocó la escasez de papel de buena calidad. Esto obstaculizó la producción de billetes a mansalva y eso creo que fue lo único que los detuvo. Algunos testimonios de personas que vivieron la hiperinflación aseguran que desistieron de mirar la denominación, los números impresos. Y cuando alguien compraba algo, se le decía al cajero que su pan le costaba 2 azules o un verde en referencia solo al color de los billetes. Y el billete más emblemático de todo esto fue el miljarbilpengo. Fue el billete de mayor denominación jamás impreso, ya que equivalía a 1 billón de trillón de pengo. Y ese número ni siquiera lo podemos escribir. Desafortunadamente, al final de la inflación, solo valía unos 12 centavos de dólar estadounidense. Al ser insostenible, recurrieron otra vez a desechar la moneda, como pasó con la corona, esta vez por el forint, reemplazando al pengo el 1 de agosto de 1946. La tasa de cambio fue de 4.000 cuatrillones de pengo por forint. No podemos escribir esas cifras porque tienen demasiados ceros. Sin embargo, la estabilización funcionó con el cambio de moneda y los precios se mantuvieron relativamente estables con la nueva moneda. Al paso del tiempo, todos los viejos pengo fueron desechados porque no valían absolutamente nada. Políticamente, sin embargo, el destino de Hungría fue sellado por los comunistas, quienes finalmente tomaron el poder y convirtieron a la República de Hungría en la República Popular de Hungría en el 49, con una nueva constitución inspirada en la de la Unión Soviética. La introducción del forint el 1 de agosto del 46 fue un paso crucial para la estabilización de la economía húngara después de la Segunda Guerra Mundial. La moneda se mantuvo bastante estable hasta la década de 1980. La transición en una economía de mercado a principios de los 90 deterioró el valor del forint y la inflación llegó al 35% en el 91, pero desde el 2001 la inflación solo tiene un dígito y el forint se ha declarado completamente convertible.
como miembro de la Unión Europea, la meta del gobierno húngaro es sustituir el forint por el euro a largo plazo para no repetir estas calamidades de la hiperinflación. Bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, gracias a los que están suscritos y siempre apoyan este contenido histórico, cultural. Nos vemos hasta la próxima. Chao.